hermanos. Para siempre su misericordia. Alabado sea el Señor. Es un salmo hermoso como todos, pero que hoy en esta mañana lo podríamos seguir alargando, ¿verdad? Cada uno de nosotros podría añadir otra alabanza por algo que ha hecho en nuestras vidas y que es por la misericordia de Dios. Es un salmo eterno. Y a veces cuando lo he leído pues he seguido añadiendo y bueno, es una bendición ver cómo la palabra de Dios sigue siendo viva, cómo sigue siendo actual y cómo nos sigue hablando. En esta mañana sabéis de qué os voy a hablar. Os voy a hablar de la misericordia de Dios. En este salmo, por si no os ha dado tiempo a contarlo, se dice 26 veces que Dios es misericordioso. Y en todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento son 300 y pico veces lo que se nombra la misericordia de Dios. Os voy a dar un poquito de definición de lo que es la misericordia. La añadí en esta última semana porque esta predicación estaba preparada para antes, pero bueno, por lo que sabéis que ha acontecido en casa, pues no pudo ser. Y el Señor me ha hecho reescribir algunas cositas sobre esto. Mire, bueno, la había leído ya, pero no la había añadido, pero lo he querido añadir. En el Wikipedia, la definición de misericordia dice que la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, dice en la Wikipedia, es una práctica. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. La misericordia es también un sentimiento de pena o compasión por los que sufren, que impulsa a ayudarles o a aliviarles. En determinadas ocasiones es la virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio o castigo. Luego busqué también la etimología del latín, que viene de misere, miseria o necesidad, de cor cordis, corazón, y la terminación ia, hacia los demás, que significa tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Es una cualidad de Dios, pero una cualidad de Dios no como nosotros tenemos el concepto, como decía el pastor, se nos escapa todavía que es Dios. Tenemos la revelación de Dios en las Escrituras, pero se nos escapa, hermanos, porque la misericordia de Dios es una misericordia perfecta, porque Él es perfecto. No es la misericordia que nosotros llegamos a alcanzar como humanos, es más que eso. Es más que eso. El amor de Dios es perfecto, la misericordia de Dios es perfecta, la fidelidad de Dios es perfecta. Y entonces son términos que a mí se me escapan, porque yo no soy perfecta. Pero sí me di cuenta que mi misericordia no alcanza a la misericordia de Dios, porque yo no soy perfecta. En la Biblia, que es donde también podemos aprender y ver la misericordia, viene de la palabra hebrea Gesed. Iba a haber hecho algunas diapositivas, pero al final las hice. Y también de Rajamín, que la raíz de Rajamín, Regen, habla de las entrañas. Y luego en el griego, en el Nuevo Testamento, la han traducido por la palabra eleos. Pero sabemos todos que el hebreo es mucho más rico que el lenguaje al que es traducido. Entonces, cuando Dios habla en el Nuevo Testamento de su misericordia, es una misericordia que a Dios le brota de las entrañas, del interior, del corazón, que le remueve. Es una misericordia que no es la misericordia humana que ves a alguien y dices, ay, pobrecito, y ya está a veces, ¿no? Es algo que a Dios le hace compadecerse, le hace sentirse dolido por lo que nos pueda pasar. Y esas raíces vienen en el hebreo, de esas entrañas de Dios. Dice que yace en el centro de la relación que el Señor dio de sí mismo en relación con su pueblo. Y su Gesed, no sé si se pronuncia así, está arraigada con su gracia.
La misericordia de Dios no está sola. La misericordia de Dios va unida a la gracia de Dios, al amor de Dios, a la fidelidad de Dios. Es algo que a Él como Dios está dentro de toda su persona, si podríamos llamarlo como persona, Él es infinito, ¿no? Dice que está vinculada explícitamente con la verdad. O sea, que es de alguien que es sincero con uno mismo, que es auténtico, que es digno de confianza. De modo que hay un énfasis en la lealtad con la cual el amor actúa en Dios. O sea, la misericordia que Dios otorga es una misericordia que nos lleva a no dudar de Él, porque Él es sincero con Él mismo. Cuando dice tantas veces, por amor a mí mismo. Nuestra misericordia que tenemos concebida humanamente no nos lleva a esos límites tan profundos. Una persona puede engañar a todo el mundo y luego tener misericordia con alguien. Pero en cambio la misericordia de Dios está arraigada a que Él no nos va a engañar nunca. Que podemos tener una plena confianza en Él. Que lo que Él dice, como dice la palabra de Dios, en sus promesas todas son sí y en ellas son amén. Y es esa misericordia la que Él expresa al pueblo de Israel cuando se presenta a Abraham, ¿no? Yo soy un Dios de misericordia, hemos cantado también, su misericordia es eterna. Es algo que va más allá de lo que nosotros como humanos y como nos han enseñado también los conceptos que tenemos de ciertas virtudes cristianas. Y luego copié esta definición también del diccionario bíblico Mundo Hispano, por si alguien lo quiere buscar, porque había más cosas. Pero esta me gustó mucho. Y dice, el plan por el cual Dios está en actitud de manifestar misericordia salvadora a los hombres, por amor de Cristo, es la obra más acabada de la sabiduría y el amor divino. Os lo vuelvo a leer. El plan por el cual Dios está en actitud de manifestar misericordia salvadora a los hombres, por amor de Cristo, es la obra más acabada de la sabiduría y el amor divino. Dice, las palabras griegas y hebreas para misericordia a veces son traducidas con sinónimos como bondad, gracia y favor. Pero la gracia es distinta a la misericordia. La gracia se ocupa de la salvación del hombre, de su estado de pecado, de deterioro. La misericordia en su condición de desdichado. Dios ve al hombre que necesita perdón y por su misericordia nos otorga la gracia de la salvación. Es por eso que estamos aquí en esta mañana, por la misericordia de Dios y por su gracia. Y esa es otra frase que a mí se me ha ocurrido, a lo mejor ya está inventada, no lo sé. Pero cuando me puse a preparar esta predicación, fue un poco como encabezonamiento cuando el pastor me lo dijo hace unos meses. Yo quería hablar sobre la misericordia de Dios. Dije, Señor, tengo más predicaciones, pero yo quiero predicar sobre tu misericordia. Y decía, no sé por dónde cogerla, no sé por dónde empezar, pero tú me tienes que ayudar. Y yo seguía en oración, Señor, si quieres que predique otra cosa, lo predico, pero a mí me gustaría predicar de la misericordia. Y bueno, luego cuando me vi que me metí en un berenjenal tremendo, porque la misericordia de Dios es tan grande como es Dios. Es tan grande como es Dios. Y veía que la frase que a mí se me ha ocurrido, que quizás ya la hayan inventado, que se puede amar sin misericordia. Se puede amar sin misericordia, porque yo a mi esposo no le amo por misericordia, le amo porque me enamoré de él en un día y es mi esposo y tenemos una vida juntos, pero a mí mi marido no me da pena, ni me causa tristeza. Entonces se puede amar sin misericordia, se puede amar a un hijo sin misericordia, le tienes en los brazos cuando nace y ya le amas. Pero no le amas porque se te remuevan las entrañas, qué pena, pobrecito. No, es amor, es amor. Pero no se puede tener misericordia sin amor, hermanos. No se puede tener misericordia sin amor. Si no se tiene amor, no vamos a tener misericordia. Por eso en Dios va todo unido, va todo junto, va todo hecho una amalgama, porque Él es perfecto. Y sabemos cuáles son las misericordias humanas de personas, a veces con mucho dinero. Son misericordias sin amor. Son esos trapos que habla la Biblia que no valen para nada.
esas obras que no sirven de nada, que no tienen ningún fruto. No sirve de nada hacer misericordia sin amor. Le viene bien a la persona que la recibe. Yo a veces, cuando oro por sitios donde hay necesidad, le pido a Dios que use manos, porque son las que llevan el alimento, las mantas, la comida, las que ayudan. Y quizás sean manos que van sin amor a hacer misericordia, para sentirse bien, para contárselo a la familia, para ponerlo en el Facebook o colgarlo en YouTube. Pero bueno, Dios también lo usa para que esas personas sean cubiertas sus necesidades. Pero la verdadera misericordia tiene que unir al amor. Y creo, aunque no la conocía, he leído algunas cosas de ellas, que Teresa de Calcuta sí que podía llevar esa misericordia unida al amor. En una cierta ocasión leí que ella se ponía los zapatos incluso que eran más pequeños que su pie, por dejar los zapatos que le servían a las personas con el número, y entonces ella se quedaba con las sobras. Y a veces llevaba zapatos que le hacían daño y no la servían, pero ella decía que prefería dejar esos zapatos para personas necesitadas. Entonces, tenemos esa misericordia que viene de Dios, que es la que nosotros tenemos que conocer. Y ahora, aunque hemos leído el Salmo 136, porque es que nos habla de la misericordia de Dios en tantas áreas de nuestra vida, pero quería ir a Mateo 9:13, porque aquí es cuando estamos viendo a Jesús, me llamó mucho la atención, hablando con estos fariseos, y de repente Jesús, que es misericordia y es amor, les dice que vayan y aprendan, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Se lo dice a los fariseos, que podríamos trasladarlos a estos ricos de hoy en día, o no ricos, que hacen obras de misericordia porque las hacen, porque así se desgravan de Hacienda también a veces, porque lo van a ver bien en la empresa, en los trabajos, en la familia. Y los fariseos sabemos todos quiénes eran, ¿no? Los maestros de la ley. Eran los que daban ejemplo, los que enseñaban, eran los que también exhortaban o corregían al pueblo. Y el Señor les dice que vayan, id y aprended. No les dice siquiera fijaos en mí, sino id y aprenderlo. Y esto lo pongo yo, porque no sabéis lo que es la misericordia. Sois los fariseos, sois los maestros, sois los que estáis haciendo las buenas obras y dais dinero en el templo y entregáis limosna, pero no sabéis lo que es la misericordia. Y esto también lo repitió ya en Oseas, Dios, en 6:6, en Oseas, perdón, que ya dijo, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Así que era algo que ya venía sucediendo, pues yo creo que desde que el hombre pecó. Que nos adaptamos a hacer ciertas cosas como la sociedad nos muestra, como la sociedad nos enseña, como vemos en la televisión, y nos olvidamos completamente de qué es verdaderamente lo que Dios nos dice en su palabra. Lo que Dios nos dice en su palabra. Y yo en este tiempo también me centré tanto en la misericordia de Dios, porque yo desde junio, por circunstancias de la familia, llegó un día que le dije al Señor, Señor, no sé qué pedirte ni cómo pedirte. Entonces desde hoy solo te voy a pedir misericordia para nosotros. Y de día, de mañana y de noche he estado durante todo este tiempo, y lo voy a seguir haciendo, porque he visto la misericordia de Dios. Le decía, Señor, danos misericordia. Y ten misericordia de nosotros. Y ha sido mi oración por la mañana y al acostar. Danos y ten misericordia de nosotros. Hermano, y Dios es fiel. Y nos ha dado y nos ha mostrado misericordia. Pero la misericordia que viene de Dios, la misericordia perfecta, la misericordia acompañada de amor, la misericordia donde Dios ve nuestra necesidad, donde Dios ve que clamamos, ve nuestra condición de que no podemos con las situaciones y se remueve en sus entrañas, se conmueve en su corazón y Él actúa. Y actúa de una forma perfecta, soberana y maravillosa. Y maravillosa.
Entonces, ¿dónde tenemos que ir a buscar esta misericordia? Es a la palabra de Dios. Podemos leer en Éxodo 34, si queréis lo buscáis, si no, no, porque voy a ir leyendo muchos versículos, tampoco me quiero extender. En Éxodo 34, 6, dice, pasando Yahvé por delante de él, proclamó, Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí la palabra de Dios ya nos está mostrando que Dios es misericordioso y que tiene misericordia, las dos cosas. En Deuteronomio 4:31 dice, porque Dios misericordioso es Yahvé tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. En Isaías 16:5 dice, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Aquí en Isaías 16:5 vemos a un Dios que reina en misericordia, que es misericordia, que ejerce misericordia y que se complace en ser misericordioso. Ese Dios que nunca falla. Y Nehemías 9:31, hay muchísimas, si os leyera todas, nos daban aquí, porque ya os digo, se cita 300 y pico veces en la Biblia, el ser misericordioso, la misericordia. Pero en Nehemías 9:31 dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Hermanos, ¿cuántas veces Dios no nos ha dejado ni nos deja? Porque es misericordioso. En cuántos momentos de nuestra vida Dios nos ayuda y nos saca incluso de nuestros errores, porque es misericordioso. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Yo bastantes. Y Dios no nos deja ahí, porque es misericordioso, porque actúa en misericordia, con amor. Y Él no lo hace para que nadie le vea. Él no lo hace para que le demos una palmadita en el hombro. Él lo hace porque nos ama. Porque nos ama con un amor perfecto. Un amor perfecto. Yo en estos 4 meses, mi forma de orar ha cambiado. No era, Señor, dame esto, o quiero esto, o en tu nombre declaro esto. Era, Señor, ten misericordia. Ten misericordia porque tú eres perfecto. Y sabes lo que necesitamos y lo que necesito. Y Dios ha obrado en su misericordia de una forma perfecta, tremenda, como ninguno quizás imaginábamos. Y ahora la misericordia de Dios nos sigue alcanzando, porque ahora esa misericordia nos da paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que me ha permitido el jueves y el viernes en el trabajo poder hablar del Dios de misericordia que tenemos. Con gratitud, con alegría. Había una persona que me decía, me alegra verte tan tranquila. Y decía, es que tengo la paz de Dios y Él todo lo hace perfecto. Y mientras le hemos necesitado, ha estado ahí socorriéndonos. Y nos sigue sustentando. Tuve la oportunidad de hablar con la gerente, que vino a darme el pésame. Y no sé qué dije, hermanos, pero sé que a esa mujer se le saltaban las lágrimas. Se le saltaban las lágrimas. Y yo sigo experimentando la misericordia de Dios en estos días, porque Él lo hace todo perfecto. Y todos hemos tenido la experiencia de esa misericordia que remueve el interior. En algún momento de nuestra vida, cuando hayamos visto algo que nos haya impactado, alguna imagen, algún vecino pasando una necesidad, en un tanatorio, en algún sitio, todos hemos sentido esa misericordia. Pues así es como se conmueve Dios por sus criaturas.
así es como se conmueve para llegar a dar su Hijo unigénito por toda la creación, por toda la creación, no por toda la humanidad. Así es como Dios, cuando vio que el hombre había pecado, ya hizo su plan para que su Hijo Jesucristo muriera por cada uno de nosotros, por los que estamos aquí, por los que están en sus casas, por los que nos están viendo. Una misericordia, además, que no es nuestra, solamente del pueblo de Dios, solamente de la Iglesia, una misericordia universal, donde Él quiere que todos alcancen su gracia y su misericordia para ser salvos. Su gracia y su misericordia. No es una misericordia que nos corresponde solo a nosotros, es una misericordia para el familiar inconverso que tenemos en casa, para los amigos que hemos hablado y no escuchan de momento al Señor, a las personas que no conocemos. Es una misericordia para que nosotros la desarrollemos. Cuando vemos a alguien que no nos gusta, podamos verle con los ojos del Espíritu y ver cómo Dios se duele por esa persona y poderle presentar el Evangelio. Que a nosotros la persona no nos caiga bien en ese momento. Esa es la misericordia bíblica. En el Wikipedia viene muy bien explicada. Quizá los fariseos tenían Wikipedia, no, ¿verdad? Pero tendrían también su librito de qué era misericordia y lo sabían muy bien, como cualquiera de nosotros podemos saber cuál es la definición de misericordia, pero no la estaban haciendo. Y el Señor Jesús les dice, id y aprended qué es misericordia quiero. Cuando sepáis, imagino que luego lo pensaría o lo añadiría, y cuando sepáis qué es hacer misericordia, volvéis y hablamos. Porque lo que estáis haciendo ahora, eso no es misericordia. Eso no es misericordia. No es dar una moneda al que está en el metro y no acordarte más de él. Es tal vez orar por esa persona o poder hablar con ella un segundo y decirle Dios te bendiga. Y a lo mejor esa persona piensa, Dios no se ha olvidado de mí, le sigue mandando una persona que me dice que Dios me bendiga y me da una moneda. Es el poder sufrir con las personas que lo están pasando mal. No solamente es llevar 1 kilo de arroz a una tienda o aquí a la iglesia, es ponernos en el lugar de los demás. Podemos leer también en Efesios 2, una de las verdades de la misericordia que nos muestra nos muestra la bondad y la misericordia divina. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Y esto lo hizo Dios porque es rico en misericordia. Y en Romanos 3, del 21 al 26, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y en Romanos 5, 6, 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Manifiesta su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores,
Él ve la condición que tenemos de pecadores, Él ve lo que se nos avecina cuando partamos de este mundo, Él ve lo que estamos metidos y tiene misericordia de nosotros y a través de su Hijo Jesucristo nos da esa salvación. En 1 de Pedro 1:3 leemos: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que esta misericordia de Dios nos hace renacer. La misericordia de Dios nos hace renacer. En Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que esta misericordia también nos salvó. Por su gracia y por su misericordia. La misericordia nos salvó. En Marcos 5:19 dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La misericordia de Dios sana. La misericordia de Dios sana. En Mateo 20, 30-34, dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. En Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La misericordia de Dios hace que nuestros pecados sean olvidados. Nosotros no olvidamos a veces lo que nos hacen, ¿verdad? Nos cuesta. Bueno, podemos perdonar, como se suele decir, perdonamos, pero no olvidamos. Si conseguimos recordar sin que nos duela, seguramente sí hemos perdonado, pero si nos sigue haciendo daño, a lo mejor el perdón todavía no está ahí, pero no olvidamos. Pero la misericordia de Dios hace que nuestros pecados sean olvidados por completo. En Mateo 18:27 dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La misericordia de Dios perdona lo que debemos. No nos hace pagar lo que ya está pagado por Jesús en la cruz del Calvario. En Lamentaciones 3:22-23 dice: por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Dios no somos consumidos, hermanos. Por la misericordia de Dios no son consumidos fuera. Por la misericordia de Dios, Dios está esperando que la Iglesia salga a hacer su obra, para que nadie sea consumida. El Salmo 119:76: sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme lo que has dicho a tu siervo. La misericordia de Dios consuela. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Cuántos hemos sido consolados por la misericordia de Dios? Todos, ¿verdad? Consuela. El Salmo 109:26 dice: ayúdame, Yahvé Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Salva, la misericordia de Dios salva. Fijaros todas las cosas que estamos viendo que hace la misericordia. El Salmo 94:18: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, Yahvé, me sustentaba. La misericordia de Dios nos ayuda a que no caigamos, a que no resbalemos, a que no pequemos. La misericordia de Dios nos levanta. El Salmo 40:11: Yahvé, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. La misericordia de Dios guarda. Ya estamos terminando. Salmo 32:10:
Las citas, estamos terminando las citas. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Yahvé le rodeará la misericordia. Hermanos, estamos rodeados de la misericordia de Dios. Estamos protegidos, estamos arropados por su misericordia. Hay un joven en el trabajo, un alumno, que gracias a Dios ya ha tenido esta semana, bueno, ya la semana anterior, bueno, hace 3 semanas ya me comentó algo. Está yendo a Bellas Vistas, no los domingos, pero sí tiene contacto con los jóvenes. Y bueno, es un alumno de allí que le hablé del Señor. Me puse en contacto con Bellas Vistas por lo de los cursos de inglés. Y este viernes que le vi, me decía, Azu, está cambiando algo dentro de mí. Está cambiando algo dentro de mí. Y ya no sé qué me pasa. Pero no te digo que antes no fuera feliz, porque lo era. Dice, pero ahora soy más feliz que antes. Es un chiquillo con 24, 25 años. 26 quizás tenga ya. 22 acaba la carrera, 23, 24 años tiene. Algo está cambiando dentro de mí. Y le dije, es la experiencia que estás teniendo con el Señor, Álvaro. Me decía, sí, Azu, es precioso. Me dice, te entiendo que estés como estás. Con lo de mi madre. Decía, lo entiendo porque es el Espíritu Santo. Dice, estoy tan contento, me decía el viernes, estoy tan contento. La misericordia de Dios nos rodea. Él se siente ahora como en una cápsula, protegido, acompañado, dice, me dijo así, me dijo una cosa preciosa, por eso me dijo, Azu, sé que ya nunca voy a estar solo. Sé que nunca ya voy a estar solo. Dije, no, ya nunca vas a estar solo. Dijo, lo sé, dice, es que lo siento. Nos rodea la misericordia de Dios, nos rodea su amor, nos rodea su gracia. Y el Salmo 23:3 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. Esta misericordia también nos sigue a los hijos de Dios, nos acompaña, va con nosotros, por eso debemos de manifestarla. Y el Salmo 37:21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Así que la misericordia da. Yo cuando terminaba todas estas cosas, pensaba, Señor, qué escasa se queda la misericordia del Wikipedia. Qué bonita es, porque la definición es bonita y da una imagen, bueno, amplia, pero qué pequeña se queda. Porque la misericordia de Dios nos hace renacer, nos salva, nos sana, sepulta nuestras maldades, nos perdona nuestra deuda, no somos consumidos, nos consuela, nos ayuda, nos sustenta, nos guarda, nos rodea, hace que seamos dadivosos, nos sigue y más cosas que podríamos encontrar todavía. Y esa es la misericordia que nosotros tenemos que tener con el prójimo. Esa es la misericordia a la que somos llamados a practicar. Una de las definiciones también leíamos que la misericordia es acción. Aparte de la definición, es actuar. Esa es la misericordia que tenemos que llevar a los demás, que tenemos que demostrar. Aunque no nos vea nadie, aunque nadie no lo valore, aunque sea en un portal a una persona que está tumbada y nadie nos va a aplaudir. La misericordia de Dios es esta. Y hay ya para terminar, hay algo también que me llamó mucho la atención. Siempre me ha llamado mucho la atención esas palabras de Cornelio. Cornelio, cuando se le presenta, era un ángel, ¿no? Un ángel. Y le dice que Dios ha oído sus oraciones y ha visto sus limosnas. Escudriñar un poquito más y no está mal traducido, no son limosnas. La palabra es dádivas de misericordia, lo que Cornelio hacía, está traducido como limosna, pero son dádivas de misericordia. Y entonces ahí he entendido un poco más este pasaje.
y me ha abierto como más la mente. Porque Dios, claro, no solamente estaba viendo las oraciones, escuchando las oraciones de Cornelio, de este hombre que no era judío. Él estaba viendo lo que había en su corazón. Sus limosnas le removían por dentro y las daba con amor, con compasión, poniéndose en el lugar de los demás. Nuestra misericordia tiene que ser como la de Cristo. Nuestra misericordia tiene que llegar hasta tal punto que hagamos lo que hagamos, aunque sea en contra de nuestro bienestar, estemos dispuestos a hacerlo. Tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestra comodidad, a nuestro lugar a lo mejor de bienestar. A lo mejor tenemos que renunciar a nuestra economía. Tenemos que renunciar a un vestido. Quizás tenemos que renunciar a que alguien se ría de nosotros porque nos digan que... A mí ya me han dicho que soy tonta varias veces por ciertas cosas. Que somos tontos. Nuestra misericordia tiene que llegar más allá. Porque Cristo, que en esta mañana estamos aquí por Él y para darle la gloria a Él y la honra y el honor. Su misericordia fue tal que no le importó morir en la cruz del Calvario por mí. Su misericordia sobrepasó todos los muros, todas las fronteras, todas las ideologías. La misericordia de nuestro Señor Jesucristo fue más allá de lo que nosotros tenemos en concepto. Se dio por nosotros. Y en Isaías leemos ese pasaje tan hermoso que a mí me conmueve, que dice que cuando vio el fruto de su aflicción, y entonces yo me pongo ahí y me pongo como un fruto. Nosotros tenemos en el jardín un manzano chiquitito que ha salido de otro que se murió, unas raíces. El año pasado nos echó 2 manzanitas o 3, ¿no, Javi? Así. Este año ni eso. No ha podido, es chiquitín. Este año nos ha dado una manzanita chiquitita. El papá era grande, era un manzano enorme con unas manzanas reinetas buenísimas que hacía yo pasteles y tartas. Pero este está ahí arrancando. Y yo cuando leo que cuando vio el fruto de su aflicción, yo pienso, pues esa manzanita no llega a ser ni la reineta bonita, ni esos mangos que hay. Soy esa manzanita, algunas hasta un poco deformes, ¿verdad, Javi? No tienen esa forma perfecta de manzana. Y dice que se quedó satisfecho, hermanos. Se quedó satisfecho. Cuando nosotros hagamos misericordia, que sea de corazón, para que nos quedemos satisfechos. Para que cuando lleguemos a casa o estemos en casa no estemos pensando, ay, me podría haber comprado estos zapatos, no tenía que haber dado tanto, ¿para qué le habré metido a casa? ¿Por qué habré dejado el coche a esta persona? No, que nos quedemos satisfechos, porque sean obras de misericordia conforme a la palabra de Dios. Que el Señor os bendiga.